Ahora sí, buen día a todos, a todas. Buen día. Buen día. Del doctorado. ¿Sí? Yo te traduzco portugués. En cualquier momento me sale algo en portuñol, ya tengo el modo portugués, como recién cuando saludé. Pero bueno, gracias por estar acá todos, ya sea presencialmente, que es todo un esfuerzo, y online. Y tenemos una jornada muy interesante hoy, larga pero interesante. Sí, siempre nosotros creemos que, bueno, quizás no vamos a tener mucha convocatoria en cuanto a trabajos científicos y la verdad que cada vez tenemos más. Nos está pasando además que la gente valora mucho este espacio, presentar en estas jornadas y luego, y por supuesto, también la publicación en el repositorio, ¿no? Les vamos a contar cómo están organizadas. Ahora hacemos una apertura que está a nuestro cargo para contarles un poco cómo están justamente avanzando cuestiones ligadas a las investigaciones del Instituto de Investigación, del doctorado, ¿sí? Y algunas novedades también personalizadas en algunos de los profesores, doctores del doctorado, investigadores de UCES, y luego de eso sí ya le vamos a pasar la palabra de presentación para que coordine la mesa, ¿sí? Al doctor Luis Estopielo, y ya lo veo que está online también para la mesa central, Alberto Ruiz Comeras, que no está presencial porque está en Madrid, así que va a transmitir desde ahí lo que a él le competa dentro de la mesa. Después de esa mesa central vamos a hacer un pequeño recreo. Y no van a traernos hasta acá el café con las medialunas como pedimos, la verdad no fue posible y nos vamos a trasladar en la medida que ustedes quieran a la sede de la otra cuadra, que es 1338, en el bajan por la escalerita a un piso y ahí está el café libre, media luna, factura, todo muy rico, con dulce de leche como tiene que ser. Y después nos volvemos a encontrar para la primer tanda de mesas libres, ¿ok? Alguna mesa siempre va a ser en el auditorio y las otras mesas han cambiado de aula. Si te parece, Facu, comentás las aulas para las mesas, porque nos mudaron de piso por arreglos y ruido de obreros, digamos. Para la mesa 2 está, bueno, para la mesa 1 está asignado el auditorio, ¿sí? Es acá. Para la mesa 2, la 401. Para la mesa... Es decir, la mesa que es cada una para la mesa 2, desafíos actuales en las aulas, 401. La mesa 3, investigaciones empíricas y correlacionales en psicología, la 405. Para la mesa 4, género y masculinidad, 413. La mesa 5, lenguaje y subjetividad, abordajes conceptuales, el aula 414. Por supuesto que online no cambia nada, es el link y entran directamente. El cambio es para los expositores y la gente que los va a ir a escuchar, por supuesto. Hay cartelitos en las aulas y es cuarto piso, todo es cuarto piso. ¿Ok? Falta la segunda tanda. Y la segunda tanda, ok, lo hicimos ahora, dale. Para la segunda tanda, la mesa 6, contribuciones del algoritmo de David Lieberman, se queda en el auditorio del primer piso. Para la mesa 7, innovaciones en la administración y construcción de instrumentos, el aula 401. Para la mesa 8, problemas y tensiones en el ámbito clínico asistencial, la 405. La mesa 9, la maternidad en contextos de vulnerabilidad, 413. Y la última, mesa 10, abordajes de las violencias, el aula 414. Bueno, muchas gracias. Les voy a contar un poquito
qué fue ocurriendo desde la última jornada ahora, ¿sí? Como avances e información en lo que vamos manejando dentro de lo que es nuestra área, por supuesto, de psicología y de investigación. Tenemos nuevos doctores desde la mitad del año pasado a esta parte. Les voy a contar quiénes son y los temas, ¿sí? Tenemos el doctor Washington Luis Alfonso dos Santos, que presentó la tesis sobre el estudio del vínculo intersubjetivo familiar a partir de los deseos y defensas en un adolescente con un historial de tentativa de suicidio. Tenemos al doctor Gabriel Arruda-Burani, que hizo una tesis sobre el estudio de los símbolos y deseos con el Z-test y el cuestionario desiderativo en la evaluación psicológica de la personalidad para la aportación y uso de armas de fuego en Brasil. Uno con ADL, que es Washington, Gabriel con el Zuliger desiderativo, atravesado también por el método ADL. Jorge Enrique Timana Estupiñán, la construcción simbólica del cuerpo femenino frente a la oferta de ideales estéticos moldeados por la publicidad televisiva, muy interesante. Rogerio Barbosa Silva, la correlación entre representaciones sociales sobre alumnos con deficiencia intelectual leve o moderada y valores motivacionales predominantes en un grupo de profesores de escuelas públicas en el Distrito Federal de Brasil. Y por último, Adriana Oñate, ansiedad, estado, autoconcepto y habilidades sociales en los niños de 8 a 12 años, hijos de migrantes en una escuela pública en Quito, Ecuador. Desde ya que los felicitamos y alentamos a los que están ahí, digamos, corriendo la zanahoria, que la alcancen y puedan también presentar sus tesis. La próxima en defender, que ya estamos colocando fecha, es nuestra querida Guida, que también ya va a defender ahora en agosto. Bueno, ¿qué fuimos haciendo? El año pasado, una de las novedades a fin de año, y algunos de ustedes participaron y estuvieron presentes online o aquí, fue que organizamos junto con ADEIP, que es la Asociación de Investigación en Psicodiagnóstico de Argentina, al no tener, digamos, un colegio federal que se encargue de las cuestiones del psicodiagnóstico, para nosotros ADEIP es una de las asociaciones que nos representa en investigación, ¿no? En el psicodiagnóstico. Hicimos un panel muy interesante, ¿sí? Aquí en UCES, sobre la actualización, investigación y enfoques del cuestionario desiderativo, y bueno, y ahí me tocó, junto con otras doctoras, la doctora Mónica Ginsburg de Braude, Graciela Adam y Marta Guberman, para poder hablar un poco sobre la actualidad de esta técnica, que ya saben que me gusta bastante. Eso fue en noviembre. Después de las vacaciones, ¿no? Aunque estuvimos acá en enero justamente con el doctorado intensivo, ¿sí? Después de las vacaciones, en marzo, el doctor Estopielo viajó a España y fue invitado justamente por Alberto Ruiz Comeras en los primeros días de marzo en la Universidad de Comillas, no es Comillas, es Comillas, hay que decirlo en español de España, presencialmente dio 2 clases junto con Alberto en la cátedra que él preside, sobre el seminario La observación de la investigación psicológica y su aplicación en el método MAITP, que es el método creado por el doctor. También fue invitado, ahí ya online, no está tan viajado en marzo, esto fue en Colombia, pero online, una conferencia de inauguración
de la corte de la maestría en psicología clínica, que fue Introducción al psicoanálisis vincular. Un nuevo paradigma para el abordaje del sujeto y sus vínculos. Bueno, la doctora Glenda Crián, que también es parte del plantel docente y es también investigadora del CONICET y está en UBA, hizo una publicación muy interesante que nos compartió sobre el manual de indagación narrativa para niños, niñas y adolescentes para la prevención en violencia por la UNICEF. ¿Ok? Quien lo quiera, lo pide y se lo enviamos. Y la doctora Isabel Pérez Jáuregui también, que hoy cierra, antes de la presentación del libro de Natalia, hoy cierra con una mesa plenaria. También es docente titular en nuestro doctorado y participa hace años en investigaciones. Y aparte de hacer actividades de formación hacia otros, ¿no? Aquí en Argentina, participó en un congreso en Roma, en Italia, que es, se los digo en inglés, el título, Wisdom in Practice from Existential Therapy. Ese es el congreso y dio la conferencia de estrategias psicoterapéuticas en situaciones extremas, lo restaurativo y transformativo en la psicoterapia. ¿Ok? Y respecto a Isabel y el grupo de gente que se dedica a espiritualidad y religión, se ha formado este nuevo grupo a partir de este año a pedido de muchos doctorandos interesados en el área, tanto argentinos como brasileños, y realmente es un grupo que llamó la atención inmediatamente a no solo, digamos, doctorandos y maestrandos, sino que también ahora participa el doctor Hugo Sinki, que es de la UBA, que es el coordinador de la edición de la revista científica de la UBA, ¿sí? El doctor Moreira publicó un libro muy interesante en la editorial aquí de UCES, mis amigas que me saludan. Bien, y si bajo el volumen después tengo miedo de hacer lío. Este libro del doctor Moreira es sobre psicología y criminología, un diálogo interdisciplinario. También a quien le interese tenemos el link directo para pasárselos. Bueno, y ahora viene otra interesante información. Nos vamos a Santiago de Chile, me incluyo, hay mucha gente aquí presente que va, ¿sí? Claudia, Rose, vos participás pero no vas. Bueno, estoy viendo todos los que van y somos más de una veintena de personas que nos trasladamos a Chile representando a UCES. Les voy a contar los trabajos porque creo que vale la pena para dar ese lugar importante a todos los que han investigado, avanzado en trabajos y han conformado grupos de trabajo, porque además no son solamente trabajos individuales, sino que son muchos en equipo. Les voy a contar algunos de ellos, o bueno, me voy a embalar y voy a contarles todos. Bueno, Rosemary Acevedo, que está aquí. La construcción de un instrumento proyectivo basado en la percepción cromática, propuesta de una evaluación psicoanalítica, en realidad es una novedad para el Rorschach. Y el Congreso, no les dije, disculpen, es ALAR, o sea, Asociación Latinoamericana de Rorschach y otros métodos proyectivos. ¿Ok? O sea, esa asociación latinoamericana tiene sede este año en Chile y hacia ahí vamos. Tenemos un porcentaje altísimo de trabajos dentro de la totalidad. Les diría que un 30 o 40% de los trabajos son nuestros, lo que es un montón. Rogerio Barbosa, desafíos éticos en el uso de pruebas proyectivas en contextos digitales. El grupo de Beltramino, Van Villiet, Villemur, hallazgos y consideraciones de la evaluación psicológica en contexto forense, donde van a hablar cada una de su arista en el área. Ruth Borges,
técnica terapéutica de cuentos psicoanalíticos, como dispositivo de intervención en la práctica clínica infantil. Rodrigo Borsato y Dalva Costa, prácticas para minimizar los daños emocionales derivados del duelo en contextos vulnerables. Flor Dávalos, diversidades lingüísticas en Argentina, desafíos en la atención de salud mental. Guida Leite, explorando la consistencia diagnóstica, un análisis comparativo en test proyectivos en candidatos a la cartera nacional de habilitación para dirigir, ¿no? Para manejar. Mayara Eleuterio Goes, diferencias culturales en la expresión de la gratitud por escrito, un estudio comparativo. Natalia González Beatriz Bendito, integración entre el método de Elliot Jacks y el Zuliger, evaluación de potencial en organizaciones. Fernanda Hernández y su equipo, reflexiones y actualización del test de Philipson, estudio normativo de las respuestas a la técnica, comparación con construcciones normativas de la muestra del TRO del año 72 en Argentina. Claudia Lemo, Inés Guillemur, trascender una única lectura interpretativa del Roger, van a triangular sistema de Exner, Escuela Argentina y ADL, así que ese es realmente un desafío. Reflexiones sobre trabajadores con diagnóstico de autismo y hallazgos y en el psicodiagnóstico laboral de una trabajadora con crisis de angustia y somatizaciones. Son 2 trabajos más que hace Claudia de manera individual, acá sentada en primera fila. Fiorella Martino, Melanie Guidela y quien les habla, vamos a presentar un simposio y dentro de él el desiderativo en las adicciones, comparación de deseos y defensas de hombres y mujeres brasileños. Oscar Melilio y equipo, agresión, agresividad, violencia y superyo en población carcelaria, un estudio posible, y además Oscar de manera individual la entrevista psicológica inicial como investigación en la psicosomática. Flavia Naves, que hoy presenta evaluación psicológica en gestación por sustitución y test persona bajo la lluvia, una experiencia latinoamericana. Andrea Pereira, aportes del cuestionario desiderativo, adolescentes institucionalizados y próximos a la externación por mayoría de edad. Ligia Ruiz Pineda, son 3 trabajos, análisis del discurso de 2 agresores sexuales con el ADL, luego análisis del discurso de un policía penal con el ADL, y análisis del discurso de la madre de una víctima de abuso sexual y homicidio con el ADL. Marcela Pitone, que hoy también va a presentar, diversidad psíquica en técnicas proyectivas gráficas y verbales, y participa también en un simposio de ADL. María Rosa Segovia, ya estamos llegando a la S, adolescentes y bullying, mirada a través del test de pareja educativa y teoría del desvalimiento, y el simposio que les he comentado. Y tengo la alegría también de haber sido convocada para una conferencia magistral, lo que realmente me honra, porque además de formar parte, digamos, de algunas mesas, voy a poder hablar un poco de lo que vengo investigando, y la conferencia va a ser la diversidad epistemológica como fuente de innovación en la práctica del psicodiagnóstico. Algo de eso tibiamente es lo que vamos a hablar ahora en la mesa central. ¿Ok? Bueno, y por otro lado, y ya finalizando, tenemos grupos de laboratorio del ADL. El laboratorio de ADL forma parte del Instituto de Investigación, el IAEPSIS. Y tenemos grupos para varias investigaciones y todo es autoconvocado. Como siempre comento, son grupos de estudiantes, de maestrandos, estudiantes de grado inclusive, que después se han recibido, profesores, doctores, y todos de manera, digamos, les diría equiparada. Si bien hay, por supuesto, siempre alguien que funciona como coordinador, como el caso del grupo de motricidad, donde lo es el doctor Estopielo, tenemos grupos que han formado equipo y han justamente ya hecho varias presentaciones en congresos y también artículos publicados, ¿ok?
Solo nombro los nombres de los grupos para que sepan las temáticas y cualquier interés se acercan a hablarlo. Grupos sobre técnicas gráficas y ADL, todo está atravesado por la mirada de la teoría maldaskiana y el ADL, por ese laboratorio, ¿ok? Roger y ADL, Zuliger y ADL, test de persona bajo la lluvia y ADL, análisis de la intersubjetividad, o sea, lo vincular, en este momento el ciberacoso, la expresividad a nivel de la motricidad, ¿sí? Clínica de adultos y laboral, también con ADL, grupo de forense y ADL, instituciones y ADL. En total creo que son como unos 6 o 7. Y ahora el grupo de espiritualidad que no tiene que ver con ADL, ¿ok? Bueno, creo que con esto ya he comentado las novedades más importantes. Puedo ir cerrando y vas a Hace la posta. eso, vas a tomar la posta de la coordinación y después, si te parece, nos vamos sentando nosotros acá para manejar. Tan perfecto. Ok, Bueno, largo entonces. me parece muy bien, mira, y media, qué Sí, sí. puntualidad. Pero Vamos qué en Suiza. puntualidad, nuestras partes obsesivas ahí contentas. Bueno, buen día, bienvenidas y bienvenidos. Buen día, sean bienvenidas y bienvenidos, por acá con traducción simultánea. El portuñol a la cabeza, es. Yo voy a coordinar la mesa central que se titula Técnicas actuales en investigación en psicología con abordajes psicométricos proyectivos y se van a presentar 3 trabajos a medida, porque si lo digo todo, después nos olvidamos de cómo es la cosa. Entonces, a medida que tiene cada presentación, yo digo el título, la persona. La primera presentación va a ser a cargo de la doctora Susana de Vidaman. ¿Qué decir de Susana? Nada. Primero, Nada. que Susi, que es la coordinadora del doctorado, y que para mí es una 4x4, todo terreno, porque está en todo. ¿Qué me preguntaste de la mañana? ¿Está pedida el agua? Sí. 7 y pico. Todas las conocen, todos los conocemos. Ella va a presentar un trabajo titulado Actualizaciones en investigación con técnicas proyectivas, nuevos aportes. Están aprobados. Perfecto, ahí. Esperen que aquí. Bueno. Esperen que abro aquí para ir hablando en paralelo. Bueno, ¿por qué este tema? En realidad fue algo conversado entre los tres y junto con el doctor Aval pensamos que muchas veces no se le da la jerarquía que merece al área de los instrumentos de psicología, y siendo jornadas de investigación nos pareció que alguna vez podíamos brindarle este espacio a poder referirnos a los instrumentos. La idea es que hoy yo voy a hablar un poco de los instrumentos de corte más proyectivo, el doctor Aval de corte más psicométrico, y va a cerrar luego Alberto contando una experiencia que tiene que ver con una investigación en España, en donde la lectura es cual y cuanti, que se pone en Roger, ¿ok? Vamos entonces ahora a hablar un poco sobre los aportes actuales a las técnicas proyectivas, pero no como algo informativo, sino quizás un poco para reflexionar juntos, dado que al final vamos a tener un ratito antes del café para poder intercambiar. Bueno, nosotros lo que creemos es que las técnicas proyectivas en nuestro país tienen un lugar muy particular, son conocidas igualmente a nivel internacional, pero para nosotros tienen un lugar muy, digamos, fuerte, porque somos un baluarte en investigación con ellas, y además en nuestra formación, cuestión que también quizás Alberto después va a contar, tenemos como una presencia muy fuerte de materias asociadas, ¿no?, a técnicas proyectivas y psicodiagnóstico. No es así en todos los países, es así.
Y a nivel personal, creo que todos los psicólogos hemos pasado por algún momento en donde se nos acerca alguien en alguna reunión, en algún asado, nos trae en la mano algún papel, inclusive con renglones, hecho con virome, de una criatura muy simpática de 6 años, que es su hijo, o nos comentan que hicieron algún tipo de evaluación psicológica laboral y que le tomaron un test que tenía manchas y contestó tal cosa, y vos me podés decir eso qué significa, ¿no? Y esto, ¿y qué quiere decir? Y siempre, digamos, tenemos ese tipo, digamos, de inquietudes por parte de las personas que no son sí. En realidad, para quienes no son personas que se dediquen a la psicología o al psicodiagnóstico en particular, a veces parecemos una especie de brujos o videntes que por mirar solamente un dibujo o adivinar, digamos, qué quiso decir alguien con una respuesta en un Roger, podemos realmente hablar de rasgos de personalidad, el estado clínico actual de alguna persona, o mejor aún hablar de qué le va a pasar, como si fuéramos tarotistas, ¿no? En relación entonces a todo esto, es importante saber que en realidad las técnicas proyectivas en su conjunto y tomadas como una batería, sí pueden hacer todo eso. En algún punto sí parecemos brujos porque podemos hacer hipótesis predictivas, podemos dar pronósticos, podemos lograr, digamos, combinar las convergencias y decir algo sobre lo que puede ocurrir. No si esa persona va a lograr llegar a un buen puerto, digamos, y casarse con el novio actual. Necesitaríamos la batería del novio para ver esas complementariedades. Pero sí podemos realmente hacer pronóstico, podemos hacer un corte, ¿no?, actual de un sujeto, podemos ver los vínculos, cómo manejan la agresividad, podemos también ver si habrá tendencia a enfermar con el cuerpo, podemos ver si hay intentos de suicidio inminentes. Todo lo que tiene que ver con el pasado, con lo actual y con el futuro, que es lo pronóstico, es lo que exploran las técnicas proyectivas. Por eso pensamos que realmente son valiosas, y ningún investigador discute, digamos, el valor que pueden tener. Lo que discuten es algo de la validez y confiabilidad. O sea, si vamos a un asado, Facundo y yo, ahí no le van a discutir los números. Y a mí me van a discutir de dónde saco lo que digo. ¿Ok? Hacia ahí vamos. ¿Cuáles son las críticas? Las más importantes que estamos escuchando y recibimos. Es la portada del nombre de la mesa y el trabajo, unos dibujos que nos dan en los asados, una lámina, y esta es nuestra actual diapositiva. ¿Cuáles son las críticas? Una de las críticas que uno más escucha es: la interpretación es subjetiva, y la pusimos entre comillas por algo en particular, ¿no? Y la tildan de no científica y sesgada. El estatus, digamos, científico de lo que son las técnicas, evidentemente, han llevado a que las cuestionen como si no fueran valiosas, pero más que todo confiables. Y lo que vamos a tratar ahora es de ir respondiendo a estos cuestionamientos, de que sí son, además de valiosas, confiables. Se les dice que no se puede llegar a generalizar, es verdad, muchas veces son estudios de caso único, y por otro lado, que no hay estandarizaciones y normatizaciones suficientes que aumenten la confiabilidad. Ahora vamos a ir viendo cada una de estas cuestiones. El estar fuera de criterios metodológicos, quizás si tomamos a la ciencia dura,
a la ciencia de la matemática, la más tradicional, la más anglosajona, y sí, estamos fuera de, digamos, esos estándares. Es en Estados Unidos, en Canadá, en algunos países europeos, donde más, digamos, se critica, ¿sí?, a estas técnicas. En el 2000 hubo un artículo que dio vuelta al mundo y todavía ahora se lo utiliza para responderle, que decían que las técnicas proyectivas eran solo reactivos, no interesaban a nivel científico. La cuestión es que si uno observa la tendencia mundial, que eso es lo que vamos a ir charlando, es volver cuantitativos métodos que esencialmente cuando fueron creados no lo eran. Y ahí es donde chocamos. Hay que ir recordando que el marco teórico es diferente, los orígenes son diferentes, aunque el objeto de estudio sea el mismo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo algunas cuestiones, como repasando, que el marco teórico tiene que ver especialmente con el psicoanálisis freudiano, kleiniano, junguiano en parte, pero más que todo freudiano, la teoría del campo, la psicología americana del yo, y el objeto de estudio es el mismo. Lo llamaremos personalidad o subjetividad, pero es el mismo, ¿no es cierto?, que otros instrumentos de corte más, digamos, numérico. Recordemos, algo que todos estudiamos de memoria, ¿no, Facu? Cuando dan examen con vos, yo no. Vos no, por eso sos profesor del tema. Pero, ¿quién no estudió de memoria, sí, lo que era la validez en psicometría? ¿No? Tenía que ver con el test, debe medir lo que pretende medir, el contenido debe ser relevante, representativo del constructo que se va evaluando. Esto es así, claro, un test tiene que medir realmente lo que deseamos que mida, y tiene que ser un constructo interesante además para el ámbito de la psicología, que no sea utilizado por 4 gatos locos, tiene que ser realmente algo que pueda ser generalizado, que pueda ser llevado a baremos, en donde realmente uno sepa, además, que lo cultural va a estar presente. Y de esto va a hablarles mucho, sí, Facundo. Ahora, ¿qué es validez en proyectivas? No aspiramos a generalizar, primero eso. Puede ser el caso único, puede ser una muestra de 20 personas, que sigue siendo caso único. Para generalizar hay que investigar, seguro. Y no hay baremos, hay normatizaciones. Nos interesa la sensibilidad que puede tener una técnica proyectiva, eso desde ya. Y también repasemos qué es lo que están, ¿sí?, las técnicas proyectivas investigando. ¿Qué constructos son estos y varios más? Corrientes psíquicas, rasgos de personalidad, cómo fue el proceso subjetivo, si hay rasgos adaptativos, si hay rasgos patológicos, las fantasías subyacentes, los deseos, las fijaciones, las ansiedades, cuáles pueden ser los conflictos intrapsíquicos e interpsíquicos, ¿no? O sea, subjetivos e intersubjetivos, cuáles son las defensas, si estas son operativas, qué pasaría si fallan, cuál es la imagen corporal, cómo son las identificaciones, por nombrarles una lista y hacer marketing, por supuesto. Bien, existen valideces, no una sola validez, que es algo que uno aprende en metodología. Entonces lo que vamos a ver es cuál es, digamos, la respuesta que desde las proyectivas podemos tener para las exigencias científicas sobre la validez concurrente y la validez predictiva. La validez concurrente desde la psicometría señala que debe haber una correlación entre los test, ¿ok? Tienen que medir el mismo constructo, y para nosotros quizás la mirada tiene que ver con que sea una batería integradora, donde vamos a ir
trabajando convergencias y divergencias, donde vamos a tratar de triangular, ¿sí? Un concepto de la metodología, triangular con diferentes técnicas y diferentes test que midan o exploren lo mismo, o sea, las mismas variables. Quiere decir que validez concurrente tenemos. Predictiva, como les dije, no es el tarot, pero sí podemos hacer un pronóstico, basado, por supuesto, en indicadores interpretativos. El pronóstico no es algo intuitivo, aunque también trabajemos con la contratransferencia, no es algo intuitivo. El pronóstico lo sacamos de indicadores concretos y tiene que ver, por ejemplo, la capacidad adaptativa de alguien, la plasticidad del yo, la cantidad de defensas y si estas, digamos, son eficaces, y ahí podemos predecir también si va a haber cambio psíquico, positivo o negativo. La confiabilidad test-retest, ¿sí? Esto es algo que se plantea en psicométricas, ¿no, Facu? Que al inicio de una batería uno puede administrar un test y es esperable que ese mismo test se vuelva a administrar un tiempo después y no haya cambios. Y claro, en proyectiva se espera que sí, porque en realidad la sensibilidad hace que si no hay cambios tiene que ver más con lo estructural, pero se supone que la persona por lo evolutivo, por los avatares psicosociales, por el síntoma, porque comenzó a trabajar ahora en una empresa y el retest es un año después para ver cómo va, uno espera cambios. Ahí hay algo de diferencia, ¿ok? También porque se considera que el administrador, el evaluador, hace que ese vínculo evaluador-evaluado también esté influenciado en algo de la transferencia y contratransferencia. Entonces, es importante para nosotros el retest, pero ¿para qué? Para ver cambio psíquico, ¿ok? La confiabilidad interjueces, nuestro caballito de batalla. La confiabilidad interjueces está en todo, absolutamente todo lo que sea la lectura quali. ¿Qué significa? Estar de acuerdo, pero estar de acuerdo no porque sabemos lo mismo, sino porque evidentemente uno toma en cuenta los manuales, uno toma en cuenta los indicadores interpretativos y a la manera ciega cada uno interpreta una técnica o una muestra, ¿sí? Y luego se mide el índice de concordancia. Eso se utiliza también en el ADL, ¿no? Maldavsky lo utilizó en todos los trabajos del algoritmo David Lieberman. ¿Qué es preferible? ¿Que los jueces sean expertos? Sí, pero no tanto. Sí, pero no tan rígidos, de que no puedan moverse de su propio libro, la verdad. Tienen que tener la plasticidad de poder aceptar que hay gente nueva a veces que produce ciencia y que está promoviendo indicadores nuevos, con lo cual va a haber menos sesgo. ¿Se entiende? Bueno, quiere decir que en los protocolos va a haber material, después va a haber unas guías o manuales para ser seguidos por estos jueces y indicadores interpretativos que seguramente son lo más novedoso cuando se hace este tipo de estudios. Perdón. Con respecto a la estandarización, la muestra, ¿sí? Hacer baremos. Bueno, el muestreo no es representativo y ni generalizable, es verdad, pero no es la intención. Si tuviéramos la intención es construir normatizaciones, es decir, que una población en el aquí y ahora, ¿no? Temporoespacial, o sea, en este lugar y en esta época, ¿sí? Con esta situación, digamos, contextual, suele responder algo. Es como lo popular en Roger
¿sí? Es la mariposa, el murciélago. Son las respuestas clichés, si uno quiere, y que indican lo normativo, la norma, justamente la normatización, que no quiere decir que sea lo más adaptativo, ¿no? Porque, por ejemplo, la lámina 1 del Philipson, que se supone que es usual que se vea una persona, por eso se llama lámina A1, usualmente se están viendo dos. Entonces, no quiere decir que sea lo más adaptativo. Sobre objetividad versus subjetividad. La interpretación de un evaluador siempre se dice que tiene que ser objetiva y no estar influenciada por sesgo personal, ¿no? Por biases, lógicamente. Y la interpretación es objetiva. No hay que confundir subjetividad con prejuicios. Subjetividad del evaluador es utilizar la propia subjetividad para poder, y el propio conocimiento para poder interpretar. Quiere decir, existen encuadres, manuales con consignas y reglas que son claras, específicas para la administración. Existen indicadores interpretativos. Esos manuales se basan en marcos teóricos sólidos y que recurren a la empiria para las normatizaciones. Conclusión, no es que cada uno dice lo que quiere y hace lo que quiere, que esa es la mayor crítica de las proyectivas, ¿ok? ¿Cuál es el aporte de los manuales? Es aportar lo actual, la novedad, no solamente por actualizar, sino por la propia experiencia de cada quien escribe un nuevo manual. Y no hay, digamos, posibilidad de sesgo si se siguen todas las pautas que hemos, por supuesto, dicho. Si no se siguieron, sí. Como puede haber forzamiento de hipótesis numérica en las psicométricas cuando alguien quiere hacer decir algo a una técnica, ¿ok? Bueno, posicionamiento del investigador, del evaluador o investigador. Investigar desde la propia subjetividad es un posicionamiento, que significa que nos estamos involucrando de una manera disociativa, por supuesto. Es una variable más dentro del campo. Esto ya lo decía Blecher en los años 60. Es la manera de neutralizar el sesgo, estar en el campo. La contratransferencia es la herramienta que también podemos utilizar, porque estamos observando todo lo que ocurre en el aquí y ahora. Podemos inferir, podemos hipotetizar, de manera abductiva, o sea, por ahora. Ahora, justamente una de las investigaciones que más se están haciendo desde psicoanálisis son del enactment, que es una palabra que no tiene traducción del inglés a ningún idioma, pero de alguna manera es como algo que tiene que ver con llevar al acto, y por parte del analista. ¿Qué es? Es la metida de pata, en realidad. Son los errores, no tomados como actos fallidos del analista, o inoperancias, sino que algo está captando del paciente que aún no es figurable en la mente del paciente y no es simbolizado, como si uno pudiera captar ideas suicidas 2 años antes de que ocurran. Eso y así está, digamos, siendo investigado especialmente en Estados Unidos. Bueno, a través de nuestro propio inconsciente podemos profundizar en el inconsciente del paciente y seguramente que eso tiene que ver también con el momento de poder evaluar con una técnica proyectiva. Entonces, ¿cuál es la riqueza? Son mediatizadores estos instrumentos porque operacionalizan constructos sensibles del psicoanálisis, hacen enlace de esta metapsicología y lo empírico, hacen veces de hipótesis puente entre un gran marco teórico con el observable, permiten que tengamos un puente lógico desde lo abstracto, general, a los datos, a lo más verificable, y son hipótesis abductivas. ¿Qué quiere decir esto? No es algo certero, siempre el verbo es podría ser que, creemos que.
el fenómeno es temporal. Son hipótesis presuntivas y no exactas. ¿Cómo podemos contribuir a mejorar este estatus epistemológico? Contámelo, Laura. ¿Eh? Bárbaro. ¿Cuál es el desafío? Y la validez y confiabilidad, y poder en ese mismo asado que nos dan el dibujito, poder responder porque no es algo prejuicioso, digamos, lo que estamos haciendo al interpretar. Hacen falta investigaciones con apoyo estadístico, que eso es lo que venimos haciendo, y con triangulación con técnicas psicométricas, desde ya. Algunas de las proyectivas no han sido suficientemente investigadas para poder decir que tienen confiabilidad y validez. Ahí sí podemos decir que hay ciertas técnicas que a alguien se le ocurrió que podía modificar una consigna, lo llevó, digamos, al acto y con eso preparó un paper. Pero eso no quiere decir que haya confiabilidad y validez. Debería haber mayor respeto por los encuadres, las reglas y el material, porque vemos que hay tarjetas, láminas, ¿sí? Que cambian el orden, a la gente se le ocurre 3 láminas del Bender, o 4 del Tro, o 4 del Roger, como si fuera lo mismo, láminas apócrifas, ni que hablar, entonces todos seríamos psicóticos, porque las láminas del Roger de colores, cuando uno las ve, tienen colores y manchas que no existen, sí que estamos viendo cosas que no hay, estamos todos psicóticos, y modifican la consigna. Y eso es una barbaridad, es una brutalidad, realmente. Y no hay que forzar hipótesis, ¿no? Si no da lo que uno hipotetizó, también es valioso. Eso es muy importante. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Investigar y actualizar, ¿no? Ya vamos cerrando. No se pretende modificar los materiales, nadie pide un Roger nuevo, solamente Rose es intrépida e iba a hacer una técnica nueva con material nuevo, basándose en el Roger. No pedimos consignas nuevas, pero sí indicadores interpretativos nuevos que incluyan lo actual. No puede ser que sigamos con los manuales de los años 60 y 70, donde la homosexualidad era una patología, así de sencillo. ¿Sí? Es ridículo. ¿Qué era, Claudia, también lo que me dijiste que había como algo patológico? Que justo me lo comentaste. En los fenómenos especiales. En los fenómenos especiales. Sexualizados, hebefrenia. Hebefrenia, sí, términos que no utilizamos, gente. Entonces hay que actualizar, eso primero. Enfermedades psicosomáticas no estaban incluidas. Hay mucha investigación sobre psicosomáticas, muchos autores, Borel para empezar, pero hay muchos. Tomar en cuenta las adicciones también, ¿no? Como sí, por supuesto, sintomatología psicopatológica. Adicciones de todo tipo, como lo trabajado por Maldaski, ¿no? El consumo de internet, al juego, a las sustancias, a la comida, lo traumático, las conductas como el cutting, la anorexia, la bulimia, la tendencia al accidente. Bien, en ese sentido, nosotros en UCES, bueno, comento nada más algo que comentó Ethel Casero ya hace 25 años y algo de David. Ethel decía, la dimensión histórica que atraviesa la ciencia y la vida misma hace ineludible para los psicodiagnosticadores el planteamiento de las cuestiones referentes a las nuevas realidades. Se adelantó 25 años. Y las nuevas formas de producción de subjetividad. Al mismo tiempo, la revisión de las herramientas conceptuales que empleamos para leer esas nuevas emergencias, ¿no? Y Maldaski, en el 2001, es válido todo método que detecte lo que se pretende investigar. Pero si lo que perseguimos es describir, comprender y explicar, o sea, no medir, ¿no?, la dinámica y estructura de la personalidad del entrevistado de acuerdo a la psicología psicoanalítica, los hechos no son de observación simple, sino que están determinados por la teoría. Por lo tanto, para que el método sea válido, deberá ser consistente tanto con los hechos observados como con la teoría
en la que pretende apoyarse, o sea, marcos teóricos sólidos. Lo que más uno ve cuando la gente en los congresos, digamos, expone, es la inconsistencia del marco teórico muchas veces, y hay mezclas, ensaladas de marcos teóricos, la verdad. Y eso hace que nada pueda ser confiable. Bárbaro, lo único que hago entonces es comentar lo que estamos haciendo acá en UCES, ¿sí? Porque fuimos hacia las novedades y estos son todo lo que hemos venido haciendo desde el propio Maldavsky, desde el año 99, 2000, 2001, con el ADL Palabra, ADL Acto del Habla, ADL Relato. Luego también Caride en el 2011 con el TRO. El equipo de María Fernanda Hernández está también continuando con el legado de ella y la revisión del TRO a la luz de las patologías del desvalimiento. En el 2012 mi publicación, ¿no?, del desiderativo y ADL. 2013, 14, 15 Gerardi con el Roger. 13, 14, 15, 21 Pérez Zambón con Persona bajo la lluvia. Nudel en psicología forense y el dibujo conjunto. Gráficos 2014 y 15, Maldavsky y mi persona también con equipo. Goldberg con la motricidad en el 2016. El doctor Estopielo con sus escalas, ¿sí?, que continuó a partir del 2016, 17 y hasta la actualidad. Y Maldavsky mismo, en sus últimos ya presentaciones en estas jornadas, lo que presentaba era el método de investigación del proceso secundario y sus fallas en el discurso del paciente. ¿Ok? Así que, reflexión final, no forzar queriendo hacer decir a las técnicas proyectivas aquello para lo que no fueron creadas y permitirles expresar aquello para lo que fueron diseñadas. Ávila Espada, español, del año 79, y en el 2010, sí, Alicia Caizals, que habla de las tendencias actuales, ¿no?, en donde los criterios metodológicos son el poder triangular, sumar o hacer una complementariedad entre las técnicas. No podemos perder de vista entonces la riqueza de estos aportes, ¿no?, y de cada abordaje. Y hasta acá mi presentación. Gracias. Bueno, mientras voy presentando al próximo expositor, el doctor Facundo Abal, de la Casa. Él va a presentar un trabajo titulado Avances y obstáculos en la implementación de las técnicas psicométricas. Venimos de lo proyectivo, ahora nos vamos a lo psicométrico. Yo controlo el total. Y vamos a hablar de medir. Y vamos Eso. a hablar de medir y de a veces que a veces sucede que al intentar medir nos pasamos de dos pueblos y terminamos midiendo algo que no existe también. La idea de este intercambio también era encontrarnos en las limitaciones y en las fortalezas que tiene cada uno de los instrumentos. Entonces, me parecía también oportuno entender que muchas veces las técnicas, digamos, hacer de abogado del diablo y entender que las técnicas psicométricas muchas veces cometen excesos. Y la idea era venir a comentar un poco cuáles eran esos excesos, porque es cierto que hay avances, pero es cierto también que hay obstáculos. Como para introducirlos un poco en la temática y que se sientan involucrados o empatizar un poco con la presentación, vamos a empezar hablando de por qué sería importante medir, o por qué es importante medir bien. Y para eso nos vamos a correr un poco de la evaluación psicológica en particular. Nos vamos a ir a la evaluación educativa. Por esa todos pasamos, todos tuvimos experiencias educativas, todos fuimos evaluados en algún momento. Y todos tuvimos experiencias como estas, en las que el profesor me tomó justo lo que no había estudiado.
El otro tema era más fácil. Era un examen muy largo y no teníamos tanto tiempo. Estaba muy nervioso cuando rendí. Todos seguramente tuvieron estas situaciones en algún momento de sus vidas. Me saqué una mala nota porque el profesor que me tocó hacía preguntas difíciles. Esta es la que me encanta porque es la que me dicen todos los alumnos últimamente. El examen choice era capcioso. Es algo que me encanta que me digan porque a veces no sé si saben qué es capcioso o aprendieron la palabra solo para decírmela a mí. A ver, estas situaciones tan cotidianas lo que están reflejando son posibles errores de medición. Porque en definitiva, la evaluación educativa tiene mucho que ver con la evaluación psicológica. De hecho, se estudian casi de forma paralela. Y muchas veces incurrimos en este tipo de errores. Obviamente que esto está reflejado desde la perspectiva del alumno, pero la idea es pensar que quizás muchos de estos problemas sí están sustentados en errores propios de la medición. Y yo lo que pensaba es, si estos errores existieron y nosotros los podemos detectar, ¿qué errores estamos cometiendo nosotros al intentar medir las variables psicológicas? ¿Cuáles son los errores que cometemos que asumimos que no los estamos cometiendo, pero que el reflejo de los evaluados, quizás, en este caso los alumnos, nos podrían estar indicando que sí estamos cometiendo errores? Y acá viene la pregunta, ¿no? ¿Estamos elaborando adecuados instrumentos psicométricos? ¿Estamos aplicando correctamente los instrumentos? ¿Estamos siendo justos con los juicios que estamos tomando? Es cierto, obviamente, que cuando uno hace una evaluación psicológica, aplica varios instrumentos y el juicio sale de hacer un análisis más integral. Pero a veces no, y en la evaluación educativa no pasa eso. A veces en la evaluación educativa simplemente se le toma un examen al alumno, ¿sí? Y se toman decisiones sobre la base de eso. Ahora entonces pasemos a plantear qué es medir y qué implica considerar los posibles errores que podemos tener al intentar medir un fenómeno. Toda medición depende de una relación formal entre algo que es un puntaje verdadero. Esto es lo que dice la teoría psicométrica. Existe un puntaje que es verdadero, es ese puntaje que yo quiero captar en ese sujeto, es ese nivel de depresión, de ansiedad, de inteligencia. Existe un puntaje verdadero. Y existen instrumentos que yo tengo, que son los test, que intentan captar ese puntaje. Es difícil, no van a llegar nunca, porque lo que nosotros tenemos es un puntaje observado que pretendo medir. Y entre la distancia que existe en el puntaje verdadero y el puntaje observado, se encuentra el error. Eso es el error, justamente. El error aparece en todo proceso de medición. Obviamente, tanto en los objetos tangibles y en los fenómenos físicos, como en los objetos intangibles, que son los que nosotros tenemos. Lo que pasa es que en nuestro caso, imagínense la cantidad de variables que están afectando cuando uno piensa en, por ejemplo, si uno piensa en pesar un cuerpo, pensar un objeto, tiene un conjunto de variables determinadas que pueden estar haciendo que no se obtenga el peso verdadero, ¿sí? Pero en un objeto que es intangible, se multiplican la cantidad de variables que están afectando este fenómeno. Existen muchas tipologías de errores, muchas formas de error. Una forma de clasificar estos errores es identificando errores que son sistemáticos y distinguiéndolos de aquellos que son asistemáticos. Los errores sistemáticos son aquellos que son propios de la construcción del instrumento. Son instrumentos que vienen mal de fábrica, que como pasa con este centímetro, no pueden medir
no miden exactamente lo que dicen medir, ¿sí? Nuestros test y nuestras evaluaciones educativas a veces no miden lo que dicen medir porque tienen estos problemas. Producen sesgos porque generan puntuaciones más elevadas o sobrevaloran o infravaloran determinados puntajes, ¿sí? Y si bien pueden corregirse, sabemos que no pueden eliminarse. Son problemas que, si el instrumento salió de fábrica bajo estas condiciones, no voy a poder remediarlo. La evaluación va a tener un error sistemático en cada vez que yo lo aplique. Esto se contrapone a el conjunto de errores que son asistemáticos, que son aleatorios, que se producen al momento que yo voy a aplicar el instrumento. Cuando yo aplico el instrumento hay un conjunto de variables propias del sujeto, propias del evaluador, propias del ambiente, que fluctúan, que hacen que un sujeto no rinda lo que debe rendir, que un evaluador esté más intolerante o no pueda establecer un buen rapport con el evaluado, y eso termina afectando, introduce ruido en la medición y nos aleja aún más de la posibilidad de aproximarnos al puntaje verdadero. ¿Por qué hago énfasis en estos dos errores? Bueno, justamente porque desde la psicometría se encontraron las herramientas para tratar de reducir el impacto de esos errores. Cuando hablamos de errores sistemáticos, nos estamos refiriendo a la validez, porque los errores sistemáticos afectan directamente a la validez y los estudios de validez sirven para prevenir y reducir este tipo de errores. Cuando estamos hablando de los asistemáticos, tenemos la noción de confiabilidad. La posibilidad que tenemos con las evidencias aportadas de confiabilidad permiten bajar estas oscilaciones propias del contexto, ¿sí? Lo importante de esto es que, más allá de que nosotros nos llenemos de estudios de validez y de estudios de confiabilidad, los errores van a seguir estando. Y voy a insistir, siguen estando en las medidas físicas y también siguen estando en las medidas psicológicas, ¿sí? Ahí toda la teoría de la medición está atravesada por la posibilidad de cometer errores. Dentro de los avances en psicometría voy a ser un poco selectivo en lo que quería contar por los tiempos, ¿sí? Principalmente. Pero yo voy a presentar dos grandes líneas. Una primera línea en donde el avance sobre los aspectos más técnicos de la psicometría hace que se pongan en tensión o que se fuercen, se abusen de algunas nociones que rompen un equilibrio que debe haber en el proceso de construcción y validación de un instrumento. Y por el otro lado, voy a recorrer el eje el eje histórico que ha tenido la adquisición de la relevancia cultural en la validación de instrumentos psicométricos, ¿sí? Voy a hacer un recorrido histórico también en ambos conceptos, porque lo que en definitiva quiero mostrarles es que hace muchos años que se viene trabajando en esto, en avances psicométricos, y que en algún punto, como les decía antes, esos avances terminaron perjudicando la misma medida, o abriendo una discusión sobre qué pasa si uno abusa de estas mediciones. Empecemos por el primer eje. Durante muchos años la psicometría avanzó y tuvo un desarrollo permanente de sus análisis estadísticos. Los análisis estadísticos empezaron a multiplicarse, a crecer, a refinarse. Parece muy raro, pero cuando yo leía los libros de psicometría, no soy tan grande como para pensar que cambió mucho, pero estamos hablando de 15, 20 años atrás, yo leía unos libros que la información que contenían era muy vaga, muy inespecífica, y que en los últimos años cambió, se amplió y se diversificó la cantidad de análisis psicométricos que se construyeron, ¿sí?
Además de eso, que los análisis se ampliaron, también se diversificaron los software que se utilizan para el análisis estadístico. Esto nos obliga a estar constantemente actualizados en cómo procesar los datos, hasta el punto de olvidarnos que somos psicólogos, porque yo veo una planilla Excel y digo, soy psicólogo, ¿por qué estoy con esto? ¿No? Pero bueno, de ahí pasamos a millones, el SPSS ya casi no lo usamos, por ejemplo, como referencia, ¿sí? Ya quedó viejo para nosotros. Pero entonces, todo esto fue un desarrollo de procedimientos y una diversificación de software, constante actualización. Uno de los análisis fundamentales, que calculo que en algún momento lo deben haber escuchado, es el análisis factorial. El análisis factorial cobró absoluta relevancia en psicometría. En los últimos 20 años pasó a ser el eje central de la psicometría, a punto tal que comenzaron a desarrollarse teorías psicológicas de la personalidad, de la inteligencia, centradas en este estudio. El análisis factorial lo que hace es analizar cómo se relacionan entre sí los ítems que responden los sujetos. Qué tipo de correlaciones, interrelaciones se establecen entre los ítems para saber si esas interrelaciones se vinculan con los postulados teóricos propuestos para el constructo. Si los ítems reflejan las dimensiones teóricas propuestas para un constructo, ¿sí? Esto es entonces un análisis que nos permite considerar, aportar evidencias sobre la validez, basada en la estructura interna o lo que tradicionalmente conocimos como validez de constructo. Como les dije antes, permitió desarrollar teorías de la inteligencia, teorías basadas en la personalidad. El modelo de los 5 grandes de la personalidad es uno de los más destacados. Ahora los 5 grandes pasaron a tener 5 patológicos, ¿sí? Por ejemplo, la versión de la inteligencia del WISC. Quienes se quedaron con la anterior versión tenían el CI verbal y manipulativo. Bueno, eso ya no está más, porque eso era una separación teórica. Luego el análisis factorial hizo que se apartaran esas 2 dimensiones y quedaran 4 identificadas factorialmente, ¿sí? Se empezó a desarrollar teoría a partir de eso, del análisis factorial. Otro de los grandes baluartes psicométricos es el alfa de Cronbach. Es un análisis que nos permite obtener información sobre la confiabilidad, la consistencia interna de los instrumentos, ¿sí? Lo que mide es en qué medida covarían los ítems entre sí, distintos subconjuntos de ítems, ¿sí? No me voy a detener en lo técnico, pero la idea es esa, es ver cuán homogéneo es el conjunto de ítems. Es tan simple de calcular, es tan accesible en los software que empezaron todos los investigadores a publicar esos coeficientes. Cada escala tiene su coeficiente alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach tiene muchas ventajas, como les decía, es fácil de calcular, es accesible, pero también tiene algunas desventajas. Una de ellas es que es sensible a la cantidad de ítems. Cuanto más largo es el test, más elevado te va a dar el coeficiente alfa. Cuanto más escalas, cuanto más opciones de respuesta tiene la escala Likert, más alto te va a dar el alfa. Todo esto llevó a los investigadores a ajustar sus test para maximizar artificialmente los valores de alfa. Todo esto entró en un terreno ya que de diseño pasó a especulación, de quiero que me dé un instrumento altamente confiable, ¿sí? Y es ahí donde empiezan a aparecer los vicios de la tendencia a cuantificar absolutamente todo. Tanto el alfa como el análisis factorial
fueron cambiando las reglas, fueron tan populares que fueron cambiando las reglas de cómo se construyen los tests y cómo se validan los tests. Una de las tendencias más claras es que los tests se empezaron a acortar. Recuerden los tests más históricos como el MMPI con 567 ítems. Ya no hay más esos tests tan largos, ya no existen. O el matrices progresivas de Raven, que tenía 60 ítems para una sola variable. Ya no existen más esos tests largos porque se aplicó justamente una estructura factorial que trataba de identificar los ítems que maximizaban la posibilidad de medir y medir con más eficiencia, ¿sí? los constructos. En algún punto eso fue favorecedor. Los tests se volvieron más cortos, los sujetos tenían mejor receptividad del instrumento, pero lo que empieza a ser un beneficio a veces pasa a ser un abuso. Y así aparecen distintos instrumentos que empiezan a tomar, que empiezan a abrir un juego o un cuestionamiento sobre qué se está sacrificando cuando se busca una medida eficiente. Uno de los autores referentes de la medición de la personalidad es Eysenck, fue uno de los que aplicó por primera vez el análisis factorial dentro de la medición de la personalidad, y hoy una frase emblemática de él es que el análisis factorial es un buen criado, pero un mal amo. Si yo me voy a basar o voy a basar mi teoría psicológica exclusivamente en el análisis factorial, estoy perdido, porque el análisis factorial es susceptible de manipulación, porque el análisis factorial me devuelve algo de lo que yo primero propuse. Entonces, la gran pregunta es, ¿estamos seguros de que estamos construyendo instrumentos válidos? ¿O simplemente estamos realizando fórmulas de eficiencia, buscando una eficiencia para obtener un número? ¿Qué es lo que se pierde? ¿Qué es lo que se sacrifica? Bueno, lo que se sacrifica es justamente la parte más quali de lo quanti, que es, gracias Susana por haber anticipado, la validez de contenido. Lo que se pierde es contenido. Y como la validez de contenido se analizó primero y luego se hizo un análisis factorial depredador con los ítems, nunca se vuelve a revisar después si el contenido de los ítems fue conservado. Estoy hablando de una generalidad. No quiere decir que esto aparezca siempre, pero sí tenemos que estar en estado de alerta porque muchas veces estos vicios llevan a tomar decisiones que nos hace preguntar qué estamos midiendo cuando medimos, ¿sí? Miren, por ejemplo, otra de las distorsiones que aparece cuando uno intenta aplicar análisis factorial más alfa. Esta es una escala que evalúa una faceta de personalidad, que es la hostilidad. Si ustedes miran los ítems, obviamente estos ítems aparecen en un cuestionario más largo, ¿sí? Pero acá los sistematizamos todos juntos. Si ustedes miran los ítems es, me enojo fácilmente, me irrito fácilmente, me altero con facilidad. ¿Alguna forma más vas a preguntar lo mismo? Porque, digo, esto es lo que técnicamente se conoce como ítems redundantes. ¿Y por qué se aplican los ítems redundantes? Hay una opción benévola que es para ver si el sujeto es coherente cuando responde. Bueno, está bien, esa la vamos a dejar de lado. Los ítems redundantes se colocan para amplificar, aumentar artificialmente el alfa de Cronbach. Sirve para potenciar, porque en la medida en que uno le termina preguntando lo mismo varias veces, uno confía más de lo que le está diciendo el sujeto. Y porque me lo preguntaste tantas veces que ya obviamente tengo que confiar. Además, este tipo de estrategias sirven para que los factores
del análisis factorial, los ítems se agrupen más fuertemente, porque son tan parecidos entre sí que empiezan a asociarse mucho más fuerte, ¿sí? Se están omitiendo unos cuantos errores, porque hay errores de correlación de los errores, pero no importa. Estos son vicios que tienden a aparecer cuando uno exige lo cuantitativo. Joder. Vamos a dejar porque me falta toda la parte cultural. ¿Tenés 3 horas más todavía? Sí, yo tengo, no te preocupes. El otro de los vicios aparece cuando pretenden minimizar la cantidad de ítems necesarios para medir constructos complejos. Se ha llegado a plantear que la medición de la personalidad en su totalidad podía realizarse a partir de 10 ítems. Solo 10 ítems para recorrer todas las dimensiones, todos los rasgos de la personalidad. Los test más relevantes, como lo de los 5 grandes, por ejemplo, tienen 240 ítems. Y a partir de eso rastrean los 5 dominios de la personalidad. Bueno, en estos instrumentos se propone que con 2 ítems puedo rastrear todo un dominio que es muy complejo. Como por ejemplo el dominio extraversión, que dice tendencia a ser sociable y comunicativo y asertivo. Se usa para describir a personas enérgicas y con una búsqueda activa de emociones novedosas. Este constructo evaluado con solo 2 ítems. ¿Qué pasó? Y tuvimos que sacrificar contenido. ¿Y quién se queja del contenido? Nadie. Lo que hicieron fue redefinir el constructo. Ya no miden extraversión, miden ser reservado, nada más, o ser extravertido, pero no miden todo el constructo. Vamos ahora sí, más rápidamente a la segunda parte, que es la relevancia que adquirió en los últimos años, y en las últimas décadas en realidad, la incidencia de lo cultural en la construcción de instrumentos psicométricos. Durante mucho tiempo, y hoy por hoy ya es una verdad inapelable, es que toda técnica de evaluación es el resultado de una cultura y está influida por esa cultura, emerge de esa cultura, ¿sí? Todo instrumento estandarizado es una foto instantánea del momento sociohistórico que están viviendo esas personas, del vocabulario que usan, del comportamiento, de sus hábitos. Cuando estandarizo una prueba, lo que hago es eso, es sacar una foto con la que voy a utilizar para luego comparar a sujetos que yo voy a medir después en el ámbito aplicado de evaluación psicológica. Durante los años de las décadas del 30 al 20 se creyó de forma muy ilusoria la posibilidad de pretender o abordar que existía la posibilidad utópica de que había test libres de influencia cultural. Esto partió de la hipótesis sobre todo centrada en constructos de inteligencia y en particular del test de Raven, el test de matrices progresivas de Raven, basados en que los estímulos eran abstractos, en que el razonamiento no estaba mediatizado por el lenguaje, empezaron a subirse a un carro festivo y suponer que las técnicas podían ser libres de influencia cultural. Y entonces yo podía traducir o podía aplicar y medir a los sujetos de mi cultura basándome en un test que fue construido en otra cultura. Uno lo piensa en este momento, que ya pasó tanto tiempo, lo piensa como algo extraño, pero muchas veces subsiste esta idea y en las prácticas actuales también las vemos. Por ejemplo, cuando los profesionales deciden tomar el WIS 5 en nuestro contexto, que no está validado. Entonces toman el WIS 5 validado en Colombia, por ejemplo, y lo aplican como si pudiesen comparar a nuestros individuos con los de Colombia, ¿sí? A ver, no me voy a poner a abrir cuestionamientos sobre eso porque entiendo que es una decisión dilemática. ¿Qué hago? Tomo una técnica que ya tiene, el WIS 4 en nuestra cultura ya tiene, creo que 14 años más o menos, ¿sí?
¿Tomo una técnica desactualizada o tomo una de otra cultura? Es dilemático, lo entiendo, pero las personas que lo hacen, ¿son conscientes de esos ajustes o no? Eso sí que me preocupa. La tendencia a visualizar o a reconocer el impacto de la cultura aparece en los años 80 en la psicometría, en donde se modifica o se deja de lado la posibilidad de test libres de influencia cultural y se pasa a los test culturalmente justos, en donde surgen las directrices internacionales para la adaptación de instrumentos, y donde surgen análisis estadísticos propios para estudiar el sesgo cultural y la equidad de los puntajes. Ahí se popularizan mucho más los estudios transculturales, en donde se pueden hacer comparaciones de una cultura a otra sin incurrir en sesgo. La tradición o la estrategia actual plantea que todo constructo tiene algunos componentes que son universales y otros componentes que son específicos. Todo constructo tiene una combinación de esos dos ingredientes. En la medida en que se le llama a los aspectos universales se les llama éticos, y a los de cada cultura se los llama éticos. En la medida en que los aspectos universales prevalecen por sobre los aspectos de cada cultura, es posible pensar en una adaptación, y es posible pensar que un constructo sea altamente universal. Bajo ningún concepto pensamos que el constructo es totalmente universal, sino que entendemos que existe razonabilidad para poder validar o adaptar un instrumento en la propia cultura. Sin embargo, como ven, aparecen estos vicios nuevamente porque los instrumentos que vienen de culturas hegemónicas, como el WISP, se filtran, se meten entre nosotros objetos que para nuestra cultura, como la toma de agua, no es tan reconocible como lo es para la cultura norteamericana. Nuestros niños con este dibujo están siendo perjudicados. Se entiende que el impacto no es tan grande, pero ¿por qué no lo cambiaron? Y porque eso rompería la pretensión de universalidad. El último aspecto es: las sociedades se transforman, no solamente la cultura, sino que las sociedades evolucionan, su lenguaje cambia, se modifican sus hábitos. Piensen los cambios que hubo post-pandemia. Nosotros no podemos comparar a los sujetos de la fotografía que sacamos desde la pandemia con los sujetos de ahora. Y si son los mismos, y si la pandemia ya tuvo su efecto y cambió, bueno, deberíamos demostrarlo empíricamente. Deberíamos volver a validar nuestro instrumento y hacer una actualización de las normas. Solo así podemos verificar si cambió o no cambió. Solo así podemos asumir que el error está controlado. Entonces, atender a la cultura es preguntarse si el instrumento sigue haciendo justicia a las circunstancias que rodean al sujeto. A modo de recuerdo, porque yo sé que conocen las normas éticas de ADEIP, les recuerdo que la actualización, según el punto 8 de vigencia de los test, requiere que todo instrumento sea actualizado cada 10 años. Debemos administrar baremos actualizados en los últimos 10 años y adaptados a la región. Así lo dice el Código Gubernamental. La pregunta entonces es: ¿cuántos instrumentos de nuestra práctica profesional están adaptados en los últimos 10 años? ¿Nos toca a nosotros hacer los ajustes, o también nos toca a nosotros empezar a involucrarnos en la validación de instrumentos? El escenario local que tenemos oscila entre personas que quizás no están actualizadas en su formación y personas que, actualizadas,
no encuentran test disponibles, porque tenemos muy pocos instrumentos disponibles, y eso se nota en los distintos contextos. Por eso, la invitación es a mejorar la práctica local, tomar más conciencia, formación, compromiso con la tarea de construcción y adaptación. ¿Saben por qué? Porque se la debemos a nuestro yo estudiante que en algún momento fue perjudicado porque un docente no sabía cómo evaluarnos. ¿Se entiende? Entonces, por eso, yo estoy sangrando por la herida, no sé si se dieron cuenta, ya hubo alguien que me evaluó mal, pero por esa persona tenemos que salir al ruedo y empezar a validar los instrumentos, ¿sí? Así que, con esto, damos por finalizado, me pasé mucho. Muy buenos días. Quiero lo primero agradecer a UCES esta invitación para poder estar aquí en esta mesa con vosotros, que sois mis profesores ahí en el doctorado, así que bueno, es un placer tremendo. Quiero hablar hoy un poco de la frontera entre el paradigma, los dos paradigmas que habéis estado contando, y luego sí terminaré un poco hablando brevemente del Rorschach y de la situación del Rorschach en España y de un trabajo que estamos haciendo. Así que bueno, voy a empezar. He intentado hacer un PowerPoint un poco dinámico, pues para evitar intentar suplir la ausencia esta de estar ahí presencialmente, ¿vale? Vamos a hablar entonces, como decía, de lo quali, de lo quanti y de su frontera, ¿vale? Muchos conceptos ya los habéis adelantado previamente, pero me voy a quedar con unos poquitos y continuaré más adelante con otra cosa. Y hemos visto entonces claramente todo esto, lo que hemos comentado, que era que la investigación cualitativa busca entender estos fenómenos profundos mediante los datos no numéricos, sino con entrevistas, con observaciones, consulta de documentos, etcétera, para indagar sobre realidades subjetivas. Y ya que se enfoca en interpretar la complejidad de la realidad humana, suele emplear muestras reducidas. Lo cualitativo nos lleva a identificar cualidad. Sin embargo, la cuantitativa busca la objetividad con mayor ímpetu. Mientras se apoye en números, será cuantitativa. Los resultados se dan en porcentajes, en índices, bueno, y en todas estas cosas que ha estado comentando Facundo, que a mí me suelen producir bastantes quebraderos de cabeza, ¿no? ¿Cuál es la relación entre ambos paradigmas? Lo primero, hay que entender entonces los puntos fuertes y los puntos débiles que tiene cada uno de ellos. El paradigma cualitativo nos permite conocer un fenómeno, como decía, de manera más profunda, entenderlo en su entorno, hacer interpretaciones, conocer experiencias, pero no nos permite la generalización, tanto como así nos decía Susana, ¿no? La cuantitativa, por otra parte, sí nos la permite, esa generalización y también la replicabilidad de las investigaciones para que nos lleve a conclusiones similares a las que ya otros encontraron, ¿no? Ahora, dentro de lo que estamos hablando, ¿cuál es el mejor paradigma? O más concretamente, ¿cuál es el mejor paradigma dentro de la psicología, ¿no? ¿Hay que favorecer uno? ¿Hay que erradicar el otro? Vamos un poco para atrás, vamos a hacer un poco un recorrido histórico breve de todo esto, ya que nosotros somos hijos de nuestra historia y la historia de la psicología está atravesada y determinada por el nacimiento y por el desarrollo de las dos grandes corrientes de pensamiento que hay, ¿no? Las dos originales, digamos, ¿no? Ambas nacieron hace más de 100 años a manos de grandes figuras de nuestra disciplina. Por un lado, tenemos el psicoanálisis de Freud, finales del 19 más o menos, en Centro Europa, y por otro lado, el conductismo de Watson en Estados Unidos, quien publicó en 1913 el que se considera el Manifiesto Conductista, que es el punto fundacional de esa escuela, ¿no? Hay que recalcar que esta segunda escuela nace en un ambiente político, filosófico, económico y cultural muy distinto al de Freud y se presenta radicalmente opuesta a la primera, en el mismo instante en que Watson ya declara la introspección como un método que no sirve para el estudio de la investigación y propone centrarse solamente en lo medible, ¿no? Para esta postura, uno ya no puede informar de sí mismo y se rechazan así términos
como pulsión, inconsciente, deseo o angustia por no ser cuantificables y se suplantan por estímulo y respuesta, que son externos y fácilmente observables. Si nos vamos a la etimología, podemos decir que ahí se acaba con la parte psico, ¿no? En ese primer momento de la psicología. Es decir, que el psicoanálisis nace con una pretensión de investigación cualitativa y busca comprender la profundidad psíquica de cada paciente, mientras que el conductismo watsoniano aspira a la cientificidad que el método cuantitativo sí ofrece, a través de la medición de la conducta observable. Utiliza la experimentación para identificar patrones y relaciones causales que le sirvan para establecer leyes generales sobre el aprendizaje y la conducta. Es decir, que cada escuela, por lo que estamos viendo, coincide con cada uno de estos dos modos de abordaje, ¿no? Hay una anécdota que es en la biografía de Freud que hace Peter Gay, en la que cuenta una anécdota en la que Saúl Rosenberg, que es un psicólogo experimental de ese momento, contacta con Freud muy entusiasmado para comunicarle que había verificado la existencia de la represión en laboratorio, ¿no? Entonces Freud, al contrario de lo que este psicólogo esperaba, con aparente desinterés le responde y le dice que, bueno, que él consideraba ya que sus observaciones clínicas habían demostrado suficientemente que eso existía y que no era necesaria más investigación sistemática, ¿no? Un profesor mío decía que Freud, de los de la Complutense que has nombrado antes, Luis, que Freud decía, o sea, perdón, decía que Freud era un científico que había estado investigando en la reproducción de las anguilas, algo que era un enigma desde tiempos de Aristóteles, que Freud tampoco descubrió, por cierto. Era un médico que investigó los fines terapéuticos de la coca, era un neurólogo que escribió el proyecto famoso de psicología. Era un hombre de ciencias, pero que se tuvo que hacer de letras para poder entender al ser humano. Es decir, que dejó de lado las neuronas y el microscopio de los estudios experimentales y echó mano del mito, del arte, del chiste y de la palabra, ¿no? O dicho de otra manera, tuvo que dejar de lado la investigación cuantitativa para dedicarse a la cualitativa, a la comprensión de cada caso. El psicoanálisis ha rehuido del laboratorio desde sus inicios y de haberlo adoptado, de haber pasado por ahí, por ese filtro, habría perdido sin duda gran parte de la profundidad que tiene, ¿no? Pero no obstante, esta limitada comunicación, todavía más marcada antes que ahora entre ambas disciplinas, ha favorecido el arrinconamiento de las técnicas psicoanalíticas muchas veces. Sobre todo, vemos las conclusiones, o sea, las consecuencias de todo esto en algunos países como el mío, ¿no? Es decir, que en el fondo somos descendientes de estas dos posturas, de una o de otra. Es cierto que se han ido ampliando, entremezclando y sobre todo con la aparición del cognitivismo, del humanismo, de la psicología sistémica, ¿no? que han estado más entre medias de esas dos posiciones, pero estas dos siguen manteniendo, como digo, en el origen, en sus carnes, en lo profundo de su ser, estas naturalezas opuestas y bueno, a día de hoy ya no es tan corriente encontrar estas purezas como si existieron, pero bueno, sí que hay una primacía de una o de otra, dependiendo del método en el que te ubiques, ¿no? Vamos a dar un salto al cine. Es una película que me gusta mucho y que alguna vez la he comentado con los alumnos en relación a esto mismo que estamos tratando ahora, ¿no? Que es en La Sociedad de los Poetas Muertos, que se tradujo en Argentina así. El profesor Keating, que es Robin Williams, hace leer en voz alta a un alumno una sección titulada Entender la poesía, ¿no? De un manual así muy grueso, que tiene pinta de ser bastante aburrido, y en ese texto se explica cómo se puede medir la perfección y cómo se puede medir la importancia de un poema mediante unas coordenadas cartesianas, ¿no? Dice que al calcular el área resultante se obtendría la grandeza del poema. No sé si recordáis esa escena, pero el profesor Keating invita a los alumnos, una escena así como muy subversiva, a arrancar la página ¿no? Como simbolizando el rechazo de ese método cuantitativo para acercarse a la poesía, al arte poético, ¿no? En la realidad, sin embargo, la medición de la poesía es también un modo de acercamiento a la poesía, ¿no? Y un modo de estudio de ella. De hecho, es el más sencillo. Yo recuerdo cuando era niño que era muy fácil saber, o era mucho más sencillo saber si el verso era de arte menor o mayor, si eran alejandrinos o sonetos o pareados, o ver si que había que restar una, si era esdrújula y tal, que saber lo que estaba diciendo Garcilaso, ¿no? Pero
Cada acercamiento a la poesía, cada uno de estos dos nos ofrece algo y no se puede rechazar ninguno de los dos. Uno nos permite clasificar por estructuras y el otro nos acerca, nos despierta a esa experiencia poética, ¿no? Si erradicásemos la visión o la perspectiva cualitativa de la poesía, erradicamos la poesía, ¿no? Que es algo parecido a lo que pasó en un primer momento cuando Watson rechazó lo psicológico, ¿no? Lo psíquico, mejor dicho. Es cierto que luego eso se reparó, ¿no? Porque se fue ampliando, pero de un primer momento aconteció algo parecido, ¿no? En la tendencia actual de las disciplinas que empiezan por sí, es ir, lo estaba diciendo Susana, ¿no? Hacia la necesidad muchas veces de ir hacia lo cuantitativo, ¿no? Hay una necesidad y estamos viendo, de apoyarse en mediciones exactas, ¿no? De impulsos eléctricos, de velocidades de conexión, de amplitud de ondas cerebrales, el déficit de neurotransmisores, de todo esto, y a saber hacia dónde nos podrá llevar la tecnología en el futuro. Y es seductor pensar, yo creo, las cosas desde la cantidad, porque es un mundo hecho por ingenieros de ingeniería informática, ingeniería económica, ingeniería médica, y donde si nos pasamos de ahí, perderemos todo lo que tiene que ver con la clínica de la escucha, ¿no? Es decir, la cualitativa y la cuantitativa son dos sólidas tradiciones en el abordaje de las investigaciones que no son opuestas, sino complementarias, que conviven en un enfoque mixto, que es de lo que quiero hablar yo, ¿no? Por separado, una mide la prevalencia de la depresión, sitúa al paciente frente a un grupo de referencia, clave para el diagnóstico, y la otra indaga en sus angustias y fantasmas y fantasías, ofreciendo una visión profunda y personalizada. Volviendo entonces a la pregunta que hacía sobre cuál de los dos enfoques es mejor, se sabe que tanto el enfoque cuantitativo como como el cualitativo presentan complejidades, ventajas, limitaciones y que ninguno es superior al otro. Ambos persiguen observar fenómenos y comprenderlos mediante distintos tipos de análisis, de modo que sus resultados amplían el conocimiento y ayudan a resolver problemas. La investigación cualitativa necesita a la cuantitativa para evitar el riesgo de derivar en generalizaciones o en interpretaciones delirantes que algunas veces se han hecho, ¿no? O erróneas que dependan solo de la subjetividad del profesional. Sin embargo, la cuantificación en psicología ha llegado en algunos momentos a aspirar a un fisicalismo, a una ingenierización, que es lo que decía antes, ¿no? Que deje de lado la subjetividad y la riqueza idiosincrásica como si de algo a superar se tratase. Aplicar una metodología mixta, entonces, no es un término medio entre ambas. Es decir, no es que tenga que perder un poco de una y un poco de la otra, sino que contiene ampliamente a las dos. Esta complementación permite tomar las fortalezas de ambas y minimizar las debilidades. Por otra parte, si damos un salto y ponemos la lupa ahora dentro de lo que son las técnicas de evaluación psicológica, nos encontramos una escisión importante, ¿no? Esta vez es entre los psicométricos y las técnicas proyectivas. ¿Qué son? Pues las psicométricas, como todos o casi todos sabréis, se caracterizan por utilizar ítems estandarizados, escalas objetivas de puntuación, buscan medir rasgos y habilidades de manera cuantificable, comparando los resultados con normas establecidas, y así podemos saber dónde está un sujeto respecto a un grupo, como comentaba antes, ¿no? Los sujetos dan información consciente. Por otra parte, las proyectivas presentan consignas o estímulos ambiguos para que el sujeto responda ante ellos, revelando así aspectos preconscientes o inconscientes, ¿no? Siguiendo a Murray, al del TAT, podríamos afirmar que lo esencial de una persona reside en aquello que no logra verbalizar directamente. ¿Cuáles son las críticas que reciben cada una de ellas? Pues son muchas. Ya habéis nombrado algunas. De hecho, habéis nombrado más de las que voy a nombrar yo. Y normalmente vienen y han venido desde el otro lado. A cada una le han venido desde el otro lado. Y muchas veces hemos visto que han llegado incluso a despreciarse mutuamente ambas perspectivas, ¿no? Si nos ceñimos solo a los test de personalidad, dejando de lado todo lo que es inteligencia, podemos decir que los proyectivistas critican la sobresimplificación que se hace de la complejidad humana y lo fácilmente falseables que resultan esas escalas para quien no quiera dar demasiada información verdadera de sí mismo, ¿no? Muchas veces esto lo vemos más en forense, ¿no? Por el otro lado, las técnicas proyectivas han sido y son tremendamente criticadas por la falta de garantías estadísticas
y la aleatoriedad a la que pueden estar sometidas las interpretaciones que se den. ¿Se ubican las técnicas psicométricas solo dentro del paradigma cuantitativo y las paradigmas solo dentro del cualitativo? Pues visto lo visto, parecería fácil responder esta pregunta, pero no, no es sencillo, ¿no? Porque para hacerlo, volvamos de nuevo un poco a la historia de cómo se fue creando todo en nuestro mundo, ¿no? El mundo este del psicodiagnóstico, tal y como lo tenemos a día de hoy, ¿no? Vamos al origen, ¿no? Las técnicas psicométricas son muy antiguas. Podemos irnos a Mesopotamia, a Grecia, para encontrar los antecedentes, porque ahí, cuando no existían los cronómetros, proponer una competición, por ejemplo, para ver quién escribía antes o quién respondía mejor a ciertas preguntas, pues era una manera de elegir entre aspirantes, ¿no? Al funcionariado, por ejemplo. Pero si adelantamos y nos vamos al siglo XIX, ahí ya nos encontramos, de nuevo, vamos a ver esta dicotomía de planteamientos, ¿no? Wundt crea en Leipzig el primer laboratorio experimental de psicología y ahí realiza experimentos de percepción, memoria, tiempos de reacción, etc. En 1905 es cuando se desarrolla en Francia la primera prueba para medir inteligencia y una década, un poquito más, de 10 años después, se desarrolla para el ejército estadounidense, el que se considera por la comunidad actual que es el primer test de personalidad psicométrico de la historia, que era un inventario pues, para ver para poder discriminar qué soldados podían o eran más susceptibles de desarrollar neurosis de guerra, ¿no? Lo que sería el estrés postraumático de ahora. Por otra parte, si nos vamos a las proyectivas, el antecedente más claro de las proyectivas nos lo encontramos ya en Jung, o nos lo encontramos, yo creo que en la modernidad, en Jung, con el test de la asociación de palabras. Si buscamos el origen de cuándo se empezaron a utilizar las técnicas gráficas, las técnicas de dibujo, nos tenemos que ir ya a los años 20 con Goodenough, cuando, supongo que la conoceréis muchos, o casi todos también, esta prueba de inteligencia que consistía pues, en medir o en contar la cantidad de partes que iba dibujando cada niño en el dibujo de una figura humana y con eso era capaz de sacar bueno, un sumatorio, una especie de cociente intelectual, ¿no? Pero era una interpretación cuantitativa, es decir, que se trataba de ir sumando y hacer un test psicométrico, ¿no? En ese momento lo que pasaba es que la inteligencia era entendida un poco como una aptitud en desarrollo y no entendían eh, cómo comprender por qué algunos hitos de los logrados en los dibujos se iban perdiendo en los mismos niños. Es decir, que por qué alguien que había dibujado tal parte en el futuro dejaba de dibujarla, ¿no? Eso no se pudo comprender hasta tiempo después, cuando ya vino lo que os comentaré después y se crea perdón, y puede Macover generar el test de la figura humana, ¿no? Ese momento para poder comprender qué es lo que estaba pasando, llega ya en 1939 con Frank, que es el que establece o que realiza un artículo donde introduce y sienta las bases de los métodos proyectivos y así permite la inclusión dentro de esta nueva categoría de las técnicas creadas con anterioridad, ¿no? El test de Rorschach, por ejemplo, que había visto la luz en 1921, no nació como un test proyectivo, del cual ahora hablaré a continuación, porque no existía la categoría de proyectivo, ¿no? Eh, cuando, cuando aparece, cuando el Rorschach ya se considera como un test proyectivo, tampoco se intenta eliminar la parte cuantitativa del test, ni mucho menos, ¿no? Sino que va a convivir conjuntamente. Volvamos a lo que estaba diciendo, ¿no? ¿Comprende cada técnica, perdón, corresponde cada técnica a un paradigma? Pues podríamos decir que es incorrecta una asimilación total y que es más correcto elaborar otra pregunta. La pregunta de si existen técnicas puras. Y ahí diré que no, que todas las técnicas son en mayor o menor medida son mixtas, o por lo menos son susceptibles de serlo. Y ahora lo quiero explicar, ¿no? Por el lado de las proyectivas, cada vez se busca con más ahínco, que decía Susana, obtener esas garantías que son propias del dominio de la psicometría y buscan así la validación, la fiabilidad interjueces.
algo que puede aterrizar las interpretaciones y las defienda de las críticas. Nos encontramos, pues, que los proyectivistas tienen un interés cada vez mayor por producir una triangulación con lo psicométrico. Las técnicas psicométricas, perdón, las técnicas proyectivas son cada vez más híbridas y se ubican en esta posición combinada. Por el otro lado, el anhelo de los datos cuantitativos, el anhelo de datos cuantitativos ha hecho que muchas veces se haya buscado expresar la inteligencia o la personalidad solo a través de preguntas explícitas. Pero aunque se trate de test objetivos, no dejan de estar dirigidos a personas y sabemos que en toda producción humana es susceptible de que se cuele el inconsciente, por lo que las psicométricas también son susceptibles de sufrir el efecto de la proyección. Cuando uno comete un lapsus en la lectura de una pregunta, implica que la respuesta que se dé será errónea respecto a lo que se preguntaba, ¿no? Sin embargo, será más verdadera en el fondo, podríamos decir. Los psicometristas desearían eliminar esa proyección porque se convierte en un error de medida de los que hablaba Facundo. Sin embargo, no se puede lograr mientras esto se siga haciendo y se siga trabajando con sujetos, ¿no? O sea, que dicho de otra manera, la subjetividad de los resultados se intenta calmar habitualmente con cuestionarios, pero estos están hechos de palabras. Y las palabras son convenciones compartidas que sirven para comunicar, pero su significado no es único ni fijo en todas las personas, por lo que cada hablante aporta su propia experiencia y sensibilidad al usarlas, lo que hace que un mismo término pueda prestarse a múltiples interpretaciones y en ocasiones generar confusiones o ambigüedades. El inconsciente se cuela en las técnicas psicométricas generando el espacio de la proyección en ellas, que no se logra eliminar por completo. Veamos un claro ejemplo, ¿no? De un subtest, el subtest de comprensión de las escalas Wechsler, donde hay preguntas, por ejemplo, que preguntan sobre qué hay que hacer si uno encuentra el monedero de otra persona o por qué son necesarias las leyes. La respuesta que dé cada sujeto, esto es para niños y adolescentes, influirá de una u otra manera en el CI que logre, ¿no? Sin embargo, la posición subjetiva frente a la ley simbólica que tenga cada uno de ellos hará responder con matices de sarcasmo, ¿no? O de hostilidad, o de oposición, o de exceso de sometimiento a este tipo de preguntas, ¿no? De por qué son necesarias las leyes, ¿no? O sea, que eso es inteligencia, pero no es solo inteligencia, porque ahí también se cuela la proyección de la personalidad, ¿no? O sea, ahora ya podemos responder a la pregunta de antes y decir que las proyectivas vienen del paradigma cualitativo y las psicométricas son hijas del cuantitativo, pero cada herramienta de investigación no se agota en los dominios del paradigma del que viene, ¿no? O sea, vamos ahora a pensar en la convivencia y en la frontera entre ambas que había aparecido a nivel tentativo. Eso que había puesto ahí esa línea en negro, ¿no? La convivencia no es algo que tengamos que construir, sino algo a aceptar, porque se lleva dando desde el primer momento. ¿Es conveniente mantener entonces alguna frontera? Nos podemos preguntar. No se trata de establecer una disyunción entre una u otra, sino de lograr una conjunción de la riqueza de ambas fuentes. Así que más que como frontera impermeable, pensaría ambos tipos de técnicas desde la posibilidad que nos da la banda de Moebius, que es una de las figuras topológicas que Lacan utilizó para pensar algunos de sus conceptos, ¿no? Parece que tiene dos lados opuestos. O sea, si esa personita que va caminando siguiera caminando por donde está, llegaría un momento en que se ubicaría justo en la parte inferior de la banda, es decir, tendría los pies donde los tiene, pero al otro lado de la banda, ¿no? Porque parece que son dos lados, pero realmente esta banda tiene un mismo lado, ¿no? Que es un modo gráfico de visualizar, de representar, que tanto las proyectivas como las psicométricas encierran la faceta contraria en sí mismas, ¿no? El test que posiblemente integra mejor ambos enfoques en sí mismo es el Rorschach, bajo mi punto de vista, ¿no? Hermann Rorschach desarrolló un sistema de clasificación de respuestas similar a los actuales, aunque era mucho más básico, ¿no? En sus tiempos, por ejemplo, no existían los claroscuros, porque las manchas eran distintas a las que tenemos a día de hoy, hay que decir. Él no disponía de unas baremaciones tal y como hoy las conocemos, pero desarrolló un análisis de respuestas que permitía inferir aspectos de la personalidad. No vamos a hacer un detallado análisis o un detallado estudio de todo esto, de cómo se fue distribuyendo el Rorschach y cómo fue creciendo desde Suiza hasta el resto del mundo. Solamente me voy a centrar en el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? De lo que aconteció tras ser introducido allí, ¿no? Se desarrollaron 5 grandes sistemas con modos de administración y de interpretación
tan distintos que iban desde el psicoanálisis al conductismo, ¿no? Y que incluían interpretaciones cualitativas y cuantitativas dentro de sí. Lo cierto es que cada profesional, luego en su clínica privada, utilizaba dos o más escuelas de estas, ¿no? La amplia mayoría no solo se centraban en uno, por lo tanto que hacía que el Rorschach no fuera interpretado por dos profesionales de una misma manera, ¿no? Uno de estos autores propuso a un joven Exner someter a estudio estadístico a todas ellas y logró definir el conjunto de variables que obtuvo mayor fiabilidad y validez, lo que publicó en el 1974 bajo el nombre del sistema comprensivo, ¿no? Seguro que todos los conocéis. Dejó fuera de este estudio pues, las escuelas europeas, pero Exner unificó en su proyecto la administración y la interpretación del Rorschach tras una gran investigación empírica. Exner consideró su tarea siempre enfocada a encontrar la evidencia científica y tuvo que renunciar a los demás aspectos. Es por esto que es considerado el mayor exponente de lo psicométrico de la investigación cuantitativa del Rorschach, ¿no? Pero no así de lo cualitativo, ya que eso lo dejó de lado tremendamente. Hay autores y profesionales que se quedan en este sustento rocoso para no sentir que zozobran sus interpretaciones, ¿no? Es decir, es un Rorschach cuantitativo, pura o sea, psicométrico. Sin embargo, la visión cualitativa, esa interpretación psicoanalítica, por ejemplo, también puede ser humanista o junguiana, y de diversos tipos, es complementaria, es enriquecedora y es muy compatible con el sistema comprensivo. Al igual que está haciendo la profesora Gerardi, que antes nombraba Susana, con el ADL y la escuela argentina, yo estoy seguro de que el sistema comprensivo también permite una visión desde la perspectiva maldasquiana del discurso. Yo personalmente soy muy partidario de interpretar las láminas también como si se tratara casi de un test temático, ¿no? Con eso de la autoridad, la lámina de la sexualidad, etcétera, pero siempre con cuidado, eso sí, siempre que tengamos garantía de que hay suficiente carga proyectiva en cada una de ellas, ¿no? Y de esta manera podemos comprender lo que no cabe en los números, lo que no da de sí el sistema comprensivo. Con este abordaje mixto se permiten triangular ciertos índices o determinantes con la interpretación psicoanalítica de cada respuesta o cada fenómeno especial, lo que da una visión más completa y contrastada del sujeto. Podríamos decir que el proceso de la psicología, lo describí antes muy bien Susana, ha consistido en ir desgastando, como horadando, ¿no? Poco a poco, lo que antes solo podía ser investigado desde lo cualitativo para ir pasándolo poco a poco a variables cuantificables, ¿no? Un ejemplo muy claro es la escala MOA, que igual no la conocéis los que no utilicéis Exner, que habla de la mutualidad de las relaciones. Está basada en la teoría de las relaciones objetales, ¿no? Británica. La cualidad de los vínculos que aparecen en las respuestas, de si son de sometimiento, reciprocidad, si son de engolfamiento, lo que sea, antes solo podía interpretarse desde la cualidad, ¿no? Sin embargo, ahora también se puede codificar, se puede cuantificar, se hace fórmula con todo ello. La cuantificación ofrece un puntaje, una media, una dispersión, un punto de corte, todo esto, ¿no? Pero siempre deja un resto que no cabe, que aún no ha sido desgastado del todo, ¿no? Que queda solo comprensible desde lo cualitativo, al menos hasta el siguiente intento. En resumen, la investigación mixta ofrece una valiosa herramienta para profundizar en el estudio del Rorschach, permitiendo una comprensión más rica y completa de los procesos psicológicos que se manifiestan en esta prueba. Para mí es fascinante este juego entre paradigmas y considero que el Rorschach es el mejor test psicométrico de todos los proyectivos y el mejor test proyectivo de todos los psicométricos. He comentado que las técnicas proyectivas buscan lo psicométrico para sentir que tienen un sustento fuerte, pero para eso necesitamos datos sobre los que apoyarnos, ¿no? El uso del Rorschach en una cultura determinada precisa de unos baremos actualizados y en España tenemos una necesidad de conseguirlos desde hace décadas para librarnos de esas críticas, ¿no? Y poder establecer diagnósticos más certeros, ¿no? Es por esto que junto a un grupo de investigadores de diversas zonas del país estamos realizando una investigación que va a durar durante 7 años. Cuando decía Facundo que tienen que estar actualizadas cada 10 años, pues creo que cuando terminemos esto tendremos que ponernos ya con la siguiente porque si no, no nos da tiempo. Eh, y la hemos llamado el Proyecto Olga, ¿no? En honor a la esposa de Hermann Rorschach. Los datos preliminares
no os lo voy a contar, simplemente empiezan ya, apuntan muchas cosas. Una de ellas, por poner un solo ejemplo, es que en España manejamos los afectos de una manera más abierta a como lo hacen en los países del norte de Europa, ¿no? Por ejemplo. Estos resultados apoyan la hipótesis cultural y nos empujan a seguir trabajando para conseguir los baremos de cada zona, porque si no es muy arriesgado comparar un país con otro, ¿no? O la persona de un país con las de otro. Se pueden comparar así los datos de cómo saber, perdón, para saber cómo uno está respecto a su cultura, compararse con otros países y comprobar cómo alguien que está en la media de su país se ubica en una cultura de adopción tras un proceso de migración, por ejemplo, ¿no? Esta imagen está sacada de un vídeo que hizo Patrick Fontaine para presentar el sistema comprensivo revisado, que es una de las dos facciones en las que se ha dividido se han dividido los seguidores de Exner, ¿no? No da tiempo a explicar cómo estamos haciendo la investigación, simplemente os quiero decir que si alguien quiere hacer algo similar en Argentina, estamos, vamos, encantados de poderle comentar todos los detalles para que pueda hacerse el proceso de replicabilidad, o sea, la replicabilidad, ¿no? Los resultados los presentaremos en el Congreso Internacional siguiente, que será en el 2027, y me tomo la confianza, hablando de esto, de utilizar un minuto de que me brindáis desde UCES para despedirme y ya para deciros que lo importante, lo más importante de todo, lo quiero transmitir ahora, y es que no soy ministro de Turismo, pero os quiero invitar a todos a Madrid y os quiero invitar a que hagáis y preparéis trabajos desde ya mismo para poderlos traer y mostrarlos a la comunidad internacional, ¿no? Así que de esta unión del Rochar y de los métodos proyectivos y de Madrid, esperamos que surja un bonito congreso, ¿no? Muchas gracias. Os dejo aquí las fechas.